A mediados de los años 30, Irán, en ese entonces conocida como Persia, se enfrentaba a una grave crisis geopolítica. Aunque se declaró neutral en la Segunda Guerra Mundial, su posición estratégica, la cual enlazaba al Medio Oriente, Asia Central y el subcontinente indio, la volvieron un punto de interés para Gran Bretaña, la Unión Soviética y el Tercer Reich. Su líder, Reza Shah, un autócrata nacionalista, promovió políticas de modernización con el objetivo de reducir la influencia extranjera, limitar el poder de líderes religiosos y centralizar la autoridad del Estado. Aún así, estas coincidieron con la expansión política y económica alemana, por lo que en 1941 miles de ciudadanos alemanes vivían y trabajaban en Irán, muchos en sectores estratégicos como la industria del petróleo, y aunque estos eran aparentemente civiles, se creía que algunos participaban en actividades de inteligencia encubierta. Esta relación más profunda con la Alemania de Hitler alarmó a Gran Bretaña y a la Unión Soviética, quienes temían que Irán se convirtiera en una base de operaciones del eje en la región. La crisis sobre Irán se vio exacerbada por la Segunda Guerra Mundial. Con la caída de Francia en 1940, Gran Bretaña se veía aislada en la Europa ocupada por los alemanes. Un golpe de estado pro-alemán ocurrió en Irak en mayo de 1941 y Tobruk, en Libia, estaba siendo asediada por los Afrika Korps de Rommel. Todo esto hizo evidente el temor británico de que su control en la región colapsara estrepitosamente. De un modo similar, la URSS estaba pasando por sus peores momentos, con un avance alemán que parecía indetenible tras el inicio de la invasión alemana el 22 de junio de 1941. En consecuencia, se firmó el Pacto Anglo-Soviético el 12 de julio de 1941, en el cual el gobierno británico y soviético, previamente hostiles uno con el otro, acordaron cooperar. Esto incluyó la provisión de equipo militar a la Unión Soviética, mediante frágiles convoyes antárticos los cuales eran vulnerables a los ataques alemanes. Las vastas reservas de petróleo iraní, controladas en parte por la compañía petrolera anglo-iraní, hoy conocida como BP, se sumaron a la urgencia estratégica, al igual que el potencial de que Alemania usara Irán como base de operaciones para abrir un nuevo frente contra la URSS e interrumpir la producción de petróleo soviético en Asia Central. La neutralidad iraní se volvió insostenible debido a que las potencias extranjeras veían al país no como un estado soberano, sino como un activo vital en el conflicto total que era la Segunda Guerra Mundial. En otras palabras, un premio geopolítico del cual dependía el destino de la guerra. Como resultado, se dio inicio a la Operación Countenance, la invasión anglo-soviética de Irán, iniciada el 25 de agosto de 1941. En este video analizaremos la historia y la uniformidad del soldado soviético durante la invasión, así como las consecuencias de esta. La camisa de servicio más común en la época era la llamada tipo geisha. Reconocible por su cuello en forma de V, estaba hecha de algodón y era de uso casi universal entre la tropa y los rangos medios del Ejército Rojo. El OBR-35 fue el modelo de pantalón más usado por el Ejército Rojo durante la guerra. Usado masivamente por la tropa desde 1935 hasta el final del conflicto sin sufrir apenas cambios, se caracterizaba por usar un cierre posterior para ajustarlo y por requerir de un cinturón de cuero para mantenerse firme, a diferencia de pantalones de otros países que requerían tirantes. Las botas altas de cuero seguían siendo el modelo más común para 1941, pues aún no había empezado el periodo de simplificación del equipamiento del Ejército Rojo. Estas botas se utilizaban con las llamadas portianki, que eran una especie de vendas que sustituían a los calcetines tradicionales. Además de las botas de cuero, existió una versión hecha de material engomado para climas tropicales, aunque su producción fue bastante limitada.
La guerrera es la Gimnastiorca OBR-35, distinguible por sus botones frontales oscuros. Poseía dos bolsillos superiores, los cuales por lo general guardaban los documentos de identidad del soldado. El cuello se cerraba mediante un gancho, y en este podían verse los espejos de cuello con el rango. Los espejos de cuello muestran el rango de Efreitor. La rama a la que pertenece el soldado se puede distinguir por los colores. En este caso, frambuesa con un borde negro significa infantería. Estos espejos poseen el rediseño de 1940, el cual añadía una línea de color rojo y un triángulo dorado al borde del espejo. Una prenda de cabeza que fue bastante útil para los soldados soviéticos durante la invasión fue el Panamá OBR-38. Creado para proteger del sol en zonas tales como el Cáucaso o el Lejano Oriente, el Panamá creaba una imagen bastante singular del soldado soviético, con un interior rojo para aislar del calor y agujeros de ventilación frontales. Era una prenda efectiva para hacer frente al sol. En la parte frontal posee una estrella de tela con el color de la rama, en este caso infantería, y dentro de dicha estrella hay otra estrella más pequeña, en este caso el modelo OBR-36 de 34 milímetros. Debido a que se fabricó por millones, el SSH-40 fue el modelo de casco más reconocible del bando soviético durante la Segunda Guerra Mundial, continuando su fabricación hasta finales de los años 50. Una mejora respecto a sus predecesores es que su interior permitía utilizarse con una gorra cuartelera. Aún así, durante la invasión de Irán también pudieron observarse los modelos anteriores, el SSH-36 y el SSH-39. El equipamiento se sostiene al cinturón, en este caso es un OBR-35, hecho de cuero. Fue por lejos el modelo más común durante toda la guerra. A los lados de la hebilla del cinturón se encuentran los portacargadores OBR-37 para el fusil Mosin Nagant. Hechos de cuero, son los del llamado primer patrón, el cual se caracterizaba por tener asas de apertura con forma de Y. Poseen también anillos traseros para llevarse con la mochila de marcha. En total, con los dos portacargadores el soldado posee una capacidad de 60 cartuchos. Ayudando a sostener el peso del cinturón están las trinchas. El Ejército Rojo las utilizó por un corto periodo de tiempo, antes de caer en desuso y dejar de fabricarlas. A diferencia de las trinchas de otros ejércitos, como el alemán, son de fabricación muy sencilla y siempre estaban hechas de lona. La funda de bayoneta del Mosin Nagant era un implemento que estaba a punto de ser eliminado del inventario del Ejército Rojo. En consecuencia, durante el resto del conflicto las bayonetas se llevarían caladas en el fusil. Las últimas, como este modelo de lona, se vieron en 1941. La pala de combate se guarda en una funda, en este caso es un remanente del ejército zarista hecho de lona. Las palas y fundas del ejército imperial se siguieron utilizando en la Segunda Guerra Mundial hasta que quedaron inutilizables. La cantimplora que posee el soldado es el modelo OBR-32. Esta tiene una capacidad de 3/4 de litro. Está sin pintar, aunque a finales de 1941 se empezarían a utilizar pintadas de color verde oliva. El soldado la transporta en una funda que se sostiene mediante una correa de lona. La bolsa de granadas RGD-33 se creó para almacenar al menos 2 de estas granadas, además de sus detonadores y demás herramientas relacionadas. Estas pronto dejarían de utilizarse por considerarse superfluas, lo que causaría que la tropa llevara las granadas mediante otros métodos. La bolsa de la máscara de gas OBR-40 era una simplificación del modelo de 1936. El mayor cambio fue la eliminación de los bolsillos laterales. A pesar de que para ese momento era el modelo más nuevo, también podían verse los modelos anteriores de la bolsa de la máscara ocasionalmente.
El soldado lleva la mochila de marcha OBR-38. Esta se creó para sustituir a la OBR-36, la cual era más cara y complicada de producir. Se distinguía por tener dos bolsillos exteriores y distintos refuerzos de cuero. Adentro se guardaba una muda de ropa, un kit de higiene personal, una taza, un kit de limpieza de armas y cualquier otra cosa que hiciera falta. Ese mismo año la mochila fue reemplazada por un modelo aún más simple, sin los refuerzos de cuero. En el exterior se encuentra amarrado el abrigo, en este caso el OBR-35, mejor conocido como Chinel. El casco puede llevarse atado a la parte trasera durante las marchas largas. En la parte inferior está el poncho conocido como Plash Palatka, además de una bolsa con sus implementos, tales como cuerda, palos y piquetas. El arma principal es el Mosin Nagant M9130, el fusil de cerrojo estándar del Ejército Rojo. Adoptado a finales del siglo XIX por el Imperio Ruso, pasó por algunas mejoras a inicios de los años 30, y aunque el Ejército Rojo trató de reemplazarlo con fusiles de autocarga, el Mosin Nagant se mantuvo como el fusil más común, debido principalmente a la enorme cantidad de unidades producidas. Poseía un cargador interno de 5 cartuchos de 7.62 por 54 milímetros y al inicio de la guerra se usaba con una correa de cuero. Existieron también versiones equipadas con miras para francotiradores. Este sería el aspecto de un soldado soviético durante la invasión y posterior ocupación de Irán, un aspecto bastante único por aún poseer el lujoso equipamiento que sería desechado y reemplazado en el frente de la llamada Gran Guerra Patriótica. Aún así, permite echar un vistazo a un frente de batalla que, si bien fue breve, tendría enormes ramificaciones en la historia. El ejército imperial iraní se esperaba el ataque, pero tenían pocas posibilidades de repelerlo, puesto que a pesar de tener un ejército competente, poseían pocos blindados de última generación y una fuerza aérea bastante primitiva. El 25 de agosto de 1941, mientras la Marina Real Británica y Australiana empezaron su ataque desde el Golfo Pérsico, tropas británicas invadieron por tierra desde Irak. Los soviéticos harían lo propio cruzando desde el sur del Cáucaso, en la región conocida como Transcaucasia. Como parte de estos ataques, la RAF británica y la Fuerza Aérea Roja bombardearon distintas ciudades en Irán, incluyendo Teherán, la capital, matando a cientos de civiles. A pesar de que el alto mando iraní le imploró al Shah autorizar volar los puentes para detener los avances enemigos, este se negó, queriendo evitar destruir la infraestructura que tanto les había costado construir. Múltiples navíos iraníes fueron hundidos por los británicos. Además de esto, varios buques mercantes alemanes e italianos fueron incautados. Algunos fueron hundidos por sus propias tripulaciones para evitar ser capturados. Poco a poco las defensas iraníes fueron neutralizadas, mientras se seguía instando al gobierno a rendirse. En el proceso, distintas refinerías petrolíferas fueron capturadas y se obtuvo la supremacía aérea británica sobre los iraníes. Otras ciudades, como Kermanshah, fueron declaradas ciudades abiertas y capturadas sin resistencia. Por su parte, los soviéticos invadieron a través del norte de Irán. Con más de 1000 tanques, el rápido avance causó que las fuerzas iraníes fueran destruidas o aisladas. La flotilla del Mar Caspio dio apoyo al 44º Ejército, el cual utilizó la carretera de Astara para adentrarse en el país. En el puerto de Pahlavi, los iraníes lograron repeler un desembarco soviético, lo que dio como respuesta de que al día siguiente la Fuerza Aérea Roja lanzara un bombardeo masivo que destruyó las posiciones iraníes, matando a 200 civiles en el proceso. A pesar de la superioridad numérica y armamentística de los soviéticos, estos sufrieron grandes bajas por parte de los defensores iraníes, pero sin munición y apoyo blindado,
lado, estaba claro que no podrían resistir mucho más, con la mayoría de tropas rindiéndose el 28 de agosto. De modo simultáneo, otro ataque soviético lanzado desde el Azerbaiyán iraní capturó las ciudades de Deilamán y Urmia, todo mientras el 53er ejército se aproximaba a Teherán. El 29 de agosto, la punta de lanza soviética capturó las ciudades de Sabé y Qom, lo que básicamente cortó al país en dos. Luego del alto al fuego, el ejército rojo entró a Teherán el 30 de agosto, declarada como ciudad abierta. Para ese momento, toda la familia real, excepto el Shah y el príncipe heredero, habían huido. Esto, sumado al relativamente rápido colapso del ejército imperial iraní, fue motivo de humillación nacional. Tan enfurecido estaba el Shah con su ejército que atacó físicamente al comandante de este, destituyéndolo en el acto. El Shah culpó del desastre a su primer ministro, Ali Mansur, y lo reemplazó con Mohammed Ali Farugi, quien tenía buenas relaciones con los británicos. Estos le informaron que a cambio de la retirada de las tropas británicas del país, el Shah debía entregar a todos los ciudadanos alemanes que vivieran en el país, incluyendo a sus familias, a los británicos y soviéticos. El Shah retrasó esto lo suficiente para que la mayoría de ciudadanos alemanes pudiera escapar a través de Turquía, el cual era un país neutral. Como consecuencia, Stalin ordenó la completa ocupación de Teherán, lo que causó una oleada de refugiados. Reza Shah abdicó al trono el 7 de septiembre, mientras el ejército rojo se aproximaba a la ciudad. En ese momento comenzó el plan aliado para reemplazar al régimen por uno que les obedeciera. Los británicos favorecieron en un principio la restauración de la previa dinastía al trono, la cual en gran medida hacía lo que se les ordenara. El problema era que el heredero, además de ser un ciudadano británico, ni siquiera hablaba persa. Debido a esto, se acordó poner en el trono al hijo de Reza Shah, el príncipe heredero Mohammad Reza Pahlavi, con la posición de Shah de Irán. Reza Shah fue arrestado y murió en Sudáfrica en 1944. El 17 de octubre de 1941, los aliados se retiraron de Teherán, con Gran Bretaña y la Unión Soviética dividiéndose el país, asegurándose de que el corredor persa se mantuviera abierto para que los suministros del programa de préstamo y arriendo pudieran llegar a la URSS. Durante la ocupación, los soviéticos establecieron el control administrativo del norte y apoyaron a elementos comunistas locales, incluyendo al partido Tude. La ocupación sería desastrosa tanto para el gobierno iraní como para la población civil. El control aliado sobre las redes de transporte priorizó la logística militar sobre las necesidades civiles, lo que causó caos en la distribución de alimentos. Las requisas, la inflación galopante y las pobres cosechas exacerbaron la escasez. Como resultado, en 1942 una famina azotó Irán. Las tasas de muertos varían bastante dependiendo del estudio, desde 300.000 muertos o incluso 1 millón. El problema empeoró con la llegada de más de 100.000 refugiados polacos y judíos, que habían sido enviados allí por la URSS tras acuerdos con el gobierno polaco en el exilio. Las poblaciones rurales fueron las más afectadas por la hambruna, debido a la falta de medios para asegurar el poco alimento que había. Aunque el acuerdo original con los británicos llamó a una retirada mutua tras la guerra, las fuerzas soviéticas se quedaron más allá de 1945, buscando mantener su influencia y concesiones petroleras. Su continua presencia escaló las tensiones con Irán y los aliados occidentales, lo que llevó a la crisis de Irán de 1946, uno de los primeros puntos de inflexión de la Guerra Fría, aunque esta fue resuelta con la retirada soviética en diciembre de 1946. La ocupación dejó una cicatriz en la sociedad iraní, intensificando el sentimiento antisoviético y antibritánico, aumentando la desconfianza de la influencia extranjera. La evidente fragilidad de las instituciones iraníes ante elementos extranjeros tendrían enormes repercusiones en las décadas siguientes, siendo uno de los más importantes el derrocamiento del primer ministro Mohammad Mossadegh tras una serie de nacionalizaciones petrolíferas y reformas económicas desastrosas. El golpe, llevado a cabo por
por Pahlavi con apoyo del MI6 británico le permitió mantenerse como Shah hasta 1979, cuando este tuvo que huir tras ser derrocado por la llamada Revolución Islámica. Desde 1979 hasta la fecha de publicado este video, Irán ha sido gobernada como la República Islámica de Irán, una muestra de cómo los eventos de la Segunda Guerra Mundial han tenido consecuencias más duraderas e impactantes que las que cualquiera de sus participantes hubieran podido imaginar.